En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas de nuestra gloriosa Fuerza Aérea del Perú, la pregunta del apóstol a Jesús sobre el perdón fraterno nos recuerda que el hombre es pecador. Dice el Catecismo: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. De esta esclavitud solo Cristo nos salva. La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los que el pecado nos había quitado. El pecado es siempre una ofensa a Dios, pero es también un acto contrario a la razón. Lastima la naturaleza humana y atenta contra la solidaridad humana. El pecado ofende y hiere al hermano. Es por eso que Jesús nos enseña y nos invita a perdonar de corazón. Perdonar a quien nos ha ofendido es romper las cadenas que aplastan el alma. El odio y el resentimiento esclavizan. Solo puede ser libre quien logra perdonar la deuda que nos debe aquella persona que nos ofendió. La serenidad llega al corazón cuando el rencor ha desocupado los espacios que había invadido. Escribía un pensador: el perdón es la economía del corazón. El perdón ahorra el gasto de la ira, el costo del odio, el derroche de los espíritus. El perdón es propio de las almas nobles que son capaces de escribir los agravios y las ofensas en la arena de la memoria y las ayudas y los favores en el mármol del corazón. Debemos perdonar siempre, dice Jesús, pero eso no impide cuidar nuestra dignidad de personas, proteger nuestra integridad y la de aquellos que dependen de nosotros. Es fundamental cancelar una deuda moral, pero eso no significa exponernos en peligro constante y latente, ni a vivir en una codependencia con el agresor. Dios no es violencia, Dios es serenidad. El perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que lo aplastó, decía Mark Twain. En el mensaje de Jesús, el perdón al hermano es una condición imprescindible para ser perdonados por Dios. Jesús nos enseña que el cristiano debe perdonar siempre, perdonar sin límites e incluso perdonar a sus enemigos. Decía el Papa Francisco: para Jesús, antes que el pecado está el pecador. Yo, tú, cada uno de nosotros estamos antes en el corazón de Dios, antes que los errores, que las reglas, que los juicios, que nuestras caídas. El gesto más grande de perdón lo dio Cristo desde la cruz, cuando muriendo imploraba a su Padre que tenga misericordia de sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.